Bienvenidos a esta pequeña microcharla en la que hoy hablaremos sobre aprendizaje lúdico y entenderemos por qué una de las mejores maneras de aprender es a través del juego, a través del movimiento, a través de la música, etcétera, etcétera. En primer lugar, hablemos desde el punto de vista de la neurociencia cómo aprendemos, cuáles son los circuitos neurológicos que permiten el aprendizaje. Lo primero que tenemos que hacer es captar la atención de nuestros alumnos. A nuestro alrededor hay aproximadamente 2 billones de bits sensoriales cada segundo. Somos incapaces de procesar toda esta información. Por ello, tenemos el filtro reticular, que es el encargado de filtrar qué información deja entrar en el sistema y qué información se queda afuera. Por tanto, lo primero que tenemos que hacer es captar la atención del filtro reticular. ¿Cómo capta la atención el filtro reticular? ¿Qué es lo que guía esta tríada de información? Pensar que nuestro sistema neurológico está pensado, está construido para asegurar nuestra propia supervivencia. ¿Qué quiere decir esto? Que todos aquellos cambios de nuestro alrededor que pudieran suponer una amenaza potencial van a captar directamente la atención de nuestro filtro reticular. Por tanto, si cuando quieras trabajar un concepto novedoso, si cuando quieras realmente captar la atención, intenta hacerlo a través de una novedad. Explicaba Judy Willis, que es una de las personas que más sabe de neurodidáctica aplicada, es neuróloga y también docente, y ha estado mucho tiempo aplicando en el aula técnicas basadas en la neurociencia para enseñar. Explica Judy Willis que una de las maneras que tenía de captar, de explicar, cuando quería explicar un concepto nuevo, quería realmente que prestaran mucha atención, introducía siempre o tenía un gorro diferente y se lo ponía, o traía al aula algún elemento novedoso, etc. Y de esta manera se aseguraba de captar la atención del filtro reticular. En segundo lugar, una vez hemos captado la atención, tenemos que lanzar una predicción. ¿Por qué? Cuando nosotros lanzamos una predicción, se desencadena dentro de nuestro sistema neurológico el mecanismo de la recompensa cerebral. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir, nuestro sistema neurológico sabe que si es capaz de dar una respuesta positiva a esta predicción, entonces se libera dopamina, y la dopamina es la recompensa de nuestro cerebro. Genera satisfacción. Por tanto, cuando esta novedad la acompañamos de una predicción con participación, es decir, todos tienen que participar de esta predicción, lo que estamos consiguiendo es desencadenar este mecanismo de la recompensa cerebral y aumentará, por tanto, la atención y la curiosidad. Una vez que hemos presentado la novedad, hemos presentado esta predicción con participación, los niños han hecho un proceso primero ellos de tratar de dar respuesta a aquello que nosotros les hemos presentado, a esta predicción que nosotros hemos presentado. Será el momento de dar la información. ¿Por qué? Es el momento de dar la información porque todos los canales que permiten el aprendizaje están abiertos. Nuestro sistema neurológico está esperando, está motivado, está esperando la respuesta para saber si esta predicción es correcta o no. Porque sabe que si es correcta, se va a liberar este sistema de recompensa cerebral a través de la liberación de dopamina. Por tanto, habrá máxima motivación, habrá máxima atención para dar respuesta a esta predicción. Por tanto, novedad, predicción con participación, que lo que va a hacer es aumentar el índice de atención y de motivación, y por tanto, aquella información que yo vaya a dar después va a quedar realmente fijada dentro de nuestro sistema. Así que, visto esto, entendamos por qué el aprendizaje, cuando es lúdico y cuando incluye el movimiento, cuando incluye el juego, cuando incluye elementos musicales, nos está ayudando en este círculo virtuoso del aprendizaje. En primer lugar, hablemos del movimiento. ¿Qué pasa en nuestro cerebro cuando realizamos actividad física? Cuando realizamos actividad física,
se libera una serie de neurotransmisores, tales como la serotonina, la dopamina, que lo que hacen, hemos hablado de la dopamina, que es el sistema de recompensa cerebral, lo que hacen es impulsar la atención y la motivación, claves para el aprendizaje. Y en segundo lugar, sabemos también que el movimiento lo que está generando son las moléculas BDNF, que es el factor neurotrófico, que lo que hace es mejorar la neuroplasticidad cerebral. Y la neuroplasticidad cerebral es importantísima. ¿Cómo funciona? Una vez la información que entra dentro del sistema y hemos conseguido a través de una serie de filtros llegue al neocórtex, que es nuestro cerebro racional, allí va a tratar esta nueva información de casarse, va a tratar de relacionarse con las redes sinápticas que ya tenemos creadas. Si esta información no es capaz de crear, no encontramos ninguna de las redes sinápticas que case, entonces podemos modificar las redes sinápticas creadas para generar nuevas redes sinápticas. Este proceso, que es el de consolidación de la información nueva con la información que ya tenemos existente, lo que hace es aquellas redes sinápticas que nos han servido para generar nuevas predicciones o predicciones correctas, las vamos a fortalecer, y aquellas redes sinápticas que no me han servido para dar una respuesta correcta a determinadas predicciones van a ir desapareciendo. Este proceso de creación y desaparición o de fortalecer y desaparecer una serie de redes sinápticas es el mecanismo de la neuroplasticidad cerebral y es básico para la consolidación de la información y por tanto del aprendizaje en mayúsculas. Por tanto, el movimiento va a impulsar va a generar una serie de moléculas que impulsan este mecanismo de neuroplasticidad cerebral. Además, sabemos también que generamos nuevas neuronas en el hipocampo. El hipocampo sabemos que es el origen de la memoria y aumenta también la vascularidad cerebral, con lo cual mejora todo el funcionamiento de nuestro propio sistema neurológico. Por tanto, el movimiento es básico o es para impulsar nuestras propias posibilidades de aprendizaje. ¿Qué ocurre con el juego? El juego es también una potentísima herramienta para el aprendizaje. En primer lugar, sabemos que cuando jugamos captamos obviamente la atención del alumno. Cuando proponemos un juego, normalmente es una novedad y por tanto es una novedad que sabemos que va a ser motivadora. ¿Por qué? Porque en el juego siempre implica predicción, siempre implica continua predicción. Y sabemos que cuando nos piden predicción, nuestro sistema sabe que se va a desencadenar el sistema de recompensa natural y por tanto esto aumenta la motivación y de nuevo la atención. Además sabemos que cuando jugamos normalmente se crea un clima emocional adecuado. Para aprender, para que se produzca toda esta rueda del aprendizaje, necesitamos dos cosas: que la información haya entrado en el sistema y por tanto haber captado la información a través del filtro reticular, en primer lugar, y en segundo lugar necesitamos un clima emocional adecuado. Digamos que necesitamos pasar el filtro emocional. En determinadas emociones, como pueda ser el miedo, el estrés, la ansiedad, incluso el aburrimiento, sabemos que el sistema límbico o cerebro emocional, que se encuentra en el centro de nuestro sistema neurológico, se hiperestimula. Cuando esto ocurre, cuando se hiperestimula, lo que ocurre es que la información que ha entrado dentro del sistema va directamente hacia el tronco cerebral o el cerebro animal, el cerebro reactivo, el que me lleva a la acción, pero no el que me ayuda a pensar, no el neocórtex, no el cerebro racional. Por tanto, cuando hablamos de aprendizaje, cuando hablamos de consolidar nueva información, cuando hablamos de crear estas nuevas redes sinápticas o de consolidar las redes sinápticas adecuadas, estamos hablando de que la información tiene que llegar al neocórtex. Si no llega al neocórtex, porque no hay un clima emocional adecuado, no se producirá este aprendizaje. Por tanto, dos condicionantes de la posibilidad de aprender son captar la atención y generar un clima emocional adecuado. El juego genera este clima emocional adecuado, además de que desencadena el mecanismo de recompensa cerebral.
Se han comprobado, hay varios estudios, como el de Howard Jones del año 2011, que comprueban que los estudiantes son capaces de asumir mayor riesgo cuando las tareas escolares se presentan como un juego. Sabemos, por tanto, que la formación, y también sabemos que la formación de la memoria explícita, que es tan importante en el contexto educativo, está directamente relacionada con la activación del sistema de recompensa cerebral. Es decir, que cuando jugamos, generamos un clima emocional adecuado, se desencadena este sistema de recompensa cerebral básico para el aprendizaje y además estamos dispuestos a asumir riesgos, también básico para el aprendizaje. ¿Por qué? Porque aprendemos por dos sistemas, por el de consolidación de la nueva información dentro de una red sináptica existente y por el error, es decir, aquella información que ha entrado, aquella predicción que me han pedido y no he hecho correctamente, cuando veo que no la he hecho correctamente, la red sináptica que me ha llevado a dar la respuesta poco a poco se va a deshacer para crear una nueva red sináptica que verdaderamente me permita dar una respuesta positiva en el futuro. Por tanto, el error es base de aprendizaje. Asumir riesgos, asumir el error como base del aprendizaje es importantísimo, porque este sistema de neuroplasticidad cerebral que me va a permitir consolidar y generar redes sinápticas va en dos sentidos, en el de consolidar aquellas que ya tengo y que funcionan bien y en el de destruir aquellas que no funcionan bien. Y por tanto, intentarlo, aunque sea equivocarse, es importantísimo. Y a veces el error dentro de los sistemas educativos no es tratado como tal, no es tratado como fuente de aprendizaje, sino que es estigmatizado. Esto nos lleva a que muchas veces hay niños que generan bloqueos de aprendizaje porque no quieren equivocarse y hay niños que no lo intentan. Si no lo intentas, seguro que no vas a aprender. El juego es un potentísimo mecanismo para trabajar también en estas situaciones que hay estos bloqueos. Por último, hablaremos de la música. Sabemos que a través de varios estudios han analizado el efecto de la música en aquella música que nos resulta agradable en nuestra actividad cerebral. Se ha comprobado, de nuevo, que la música activa nuestro sistema de recompensa cerebral, del que hemos hablado varias veces ya en este vídeo. Hay un estudio de Bloten-Zator del año 2001 que así lo corrobora. Sabemos también que aumenta la actividad en las regiones que intervienen en los procesos emocionales en la ínsula cerebral. La ínsula cerebral es una zona muy pequeña dentro de nuestro sistema neurológico que conecta el sistema límbico cerebro-emocional con el neocórtex, con el cerebro racional. Y dentro de la ínsula que están las neuronas espejo, está el control de la empatía, está también y está estrechamente relacionado en la integración de los procesos emocionales y los procesos cognitivos. La música aumenta la actividad en esta área cerebral. Cuando hemos dicho antes que un clima emocional adecuado era importantísimo y sabemos que la música activa esta parte, dependiendo de la música, cuando es una música agradable, es una música que nos resulta tranquilizadora, estaremos potenciando este clima emocional tan necesario para el aprendizaje. Sabemos también que la música potencia los procesos cognitivos dentro de la corteza orbitofrontal y también motores. Y sobre todo, y esto es básico, disminuye la actividad en las regiones que se encargan de las emociones negativas dejarme matizar, porque las emociones no son ni negativas ni positivas, sino podríamos hablar de emociones fuertes, como puede ser el miedo, la rabia, el enfado, el estrés, la ansiedad, etc. Y en esta parte de la amígdala o sistema límbico. La música ayuda, por tanto, a relajar el sistema límbico y, por tanto, a crear esta condición para que la información que entra a través del sistema pueda fluir al neocórtex y posibilite el aprendizaje. Por tanto, cuando estamos hablando de procesos de aprendizaje, introducir todos estos otros mundos que a veces quedan apartados o que a veces quedan estancos
tiene muchísimo sentido. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente microcharla.